gusto saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este sábado 10 de mayo, celebrando el Día de las Madres, además de ser emisión especial por la próxima conmemoración del Día del Maestro. Por ello, queremos externar nuestro reconocimiento, gratitud y felicitación a todos los docentes por la gran labor que realizan en los distintos niveles educativos, de manera especial y con singular afecto a todos nuestros docentes tebanos que contribuyen con su esfuerzo y dedicación en la formación de nuestros estudiantes. Parte de esta labor te mostramos en las siguientes notas hoy desde el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Bienvenidos a este espacio informativo de la Dirección General de Telebachillerato, hoy sábado 10 de mayo de 2025. El Centro de Telebachillerato La Orduña fue el piloto para mostrar la técnica de literacidad corporal. La batalla del 5 de mayo en Puebla es un episodio glorioso de nuestra historia. Hoy conoceremos uno de los 1080 centros de telebachillerato. Uno de los episodios más gloriosos de la historia de nuestro país fue la batalla del 5 de mayo, donde el ejército de Oriente derrotó a las tropas invasoras de Napoleón III. Pero para conocer las causas de este conflicto, escuchemos a la historiadora Virginia Cruz Mirón. Cuando finalmente termina la Guerra de Reforma y Juárez logra llegar a la Ciudad de México e instalar su gobierno, tiene una situación muy adversa por esa crisis derivada de la guerra. Había dos bandos muy divididos, interesados en conformar un proyecto de nación muy diferente. Por un lado tenemos a los conservadores y por el otro lado tenemos a los liberales. Y una de las primeras preocupaciones es el pago de la deuda externa. Una deuda externa que se le debía principalmente a Inglaterra, a Francia y España. Que la deuda se había vuelto impagable. De tal manera que Juárez se ve obligado en 1861 a decretar la suspensión del pago de la deuda para atender problemas internos. Esto va a dar pie entonces a que estas potencias se reúnan a finales de 1861 en Londres y ellos van a acordar, bueno, primero que no están de acuerdo, como lo decía hace un momento, en la medida de la suspensión de la deuda, que vengan los ministros a ver qué está sucediendo en México y a tratar de hacerle pagar esta deuda a México. En medio de este conflicto, Juárez también no ha logrado pacificar al país. Esos conservadores, aun cuando están derrotados, hay un grupo que está decidido a intervenir en Europa y tratar de negociar con Napoleón III para convencerlo de traer o un monarca al país o nombrar dentro de este grupo de conservadores a un presidente, por supuesto conservador. En marzo van a llegar las primeras tropas y se van a postar en el puerto de Veracruz. Ante este acontecimiento, Juárez va a tratar de enviar a un personaje muy importante que es ministro de Relaciones Exteriores, es Manuel Doblado, en el pueblo llamado La Soledad. Hoy se llama Soledad de Doblado precisamente por este personaje, para que él vaya y trate de negociar con estas personas el pago de la deuda. La importancia de los tratados de La Soledad radica en que primero se reconoce la legitimidad del gobierno de Juárez, que es importantísimo en medio de la división política que tiene el país, y en esta negociación tanto España como Inglaterra van a aceptar retirarse. Sin embargo, Francia no. Y eso va a marcar el punto de un conflicto donde visiblemente Napoleón III está dispuesto a intervenir en México y, por supuesto, instaurar una monarquía. A
A raíz de la pandemia han surgido nuevas investigaciones para incentivar a los jóvenes a leer y escribir, utilizando el cuerpo en movimiento. El Centro La Orduña de la Zona de Supervisión Jalapa-C trabajó con esta nueva estrategia. Veamos. Alumnos del Telebachillerato La Orduña participaron en el programa piloto Literacidad Corporal, la cual consiste en movimientos y experiencia en común de narración corporal. Es una invitación para mirar nuestro cuerpo, entender que desde nuestro cuerpo suceden muchas formas de leer, escribir y narrar, y pues valorar el proceso. No nos interesa tanto el producto que se muestre, sino cómo llegamos a ese proceso después de 3 largas jornadas de trabajo en donde primero ellos no se movían nada, no se relacionaban entre sí, y cómo hemos ido viendo evolución sobre todo en la cuestión psicoemocional. La encargada del programa piloto Experiencia Corporal Común de Narración a través del Laboratorio Eduartístico de la UAC Humanidades comentó que los estudiantes pasan mucho tiempo estáticos sin lograr hacer conexión con partes importantes del cuerpo. Hemos creído que tener un cuerpo quieto, estático, podía ser mejor para adquirir la lectura y la escritura que un cuerpo en movimiento. Y ahora las nuevas investigaciones, la nueva tendencia también a raíz de la pandemia es invitarlos a moverse, empezar a leer a nuestros alumnos cuando los vemos cansados, cuando están resistentes, y aún así les damos carga académica, es muy poco probable que suceda el aprendizaje, ¿no? Entonces, más que nada, esa invitación a complementar nuestras actividades tomando en consideración al cuerpo. La idea de este programa es motivar a los alumnos a mover sus cuerpos y dejar el sedentarismo. Y tiene la finalidad de darles cierta orientación artística a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades y socioafectivas, emocionales y demás a través del arte. Digamos que la parte que me toca a mí o que me corresponde a mí tiene que ver con la parte visual, que es el trabajo que realizamos con los chicos. Una vez que la doctora realizó una dinámica con el cuerpo y el movimiento, a mí me toca la parte, digamos, de la parte visual y plástica, para que los chicos puedan de alguna manera integrar sus expresiones y sus pensamientos a partir de la plástica. El programa piloto presentado a los alumnos del Telebachillerato La Orduña logró que los 54 estudiantes pudieran mover sus cuerpos por 1 hora, utilizando como herramientas cajas de cartón. ¿Conoces la carrera de negocios internacionales? El licenciado José David González nos hablará acerca de esta profesión. Vamos a ver la información. Estudié negocios internacionales porque en aquella época yo estaba cursando áreas administrativas, en el área de económico-administrativa, y fue una carrera que me llamó mucho la atención. Estaba muy de moda el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces me gustó mucho el plan de estudios y decidí estudiar esa carrera. La carrera de negocios internacionales en el estado de Veracruz cobra una relevante importancia debido a que tenemos uno de los puertos marítimos más importantes del país, como lo es el puerto de Veracruz, también el puerto de Tuxpan. Hay muchos productos que llegan al país y que salen a otros continentes desde nuestro estado, y la verdad es un campo laboral, independientemente de el gusto que tengas por hacer negocios internacionales, pues tenemos esta facilidad de que aquí están estos 2 puertos. El haber estudiado negocios internacionales me dio las bases para encontrar otras ramas en el área de económico-administrativa, donde a mí me gustó mucho la mercadotecnia, el tema comercial, y eso me permitió trabajar en varias empresas del país. Yo soy jalapeño, tuve la oportunidad de trabajar en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, gracias a las bases que me dio mi universidad, con todo lo que tiene que ver con negocios, con el área administrativa. Entonces, hay muchos veracruzanos que están trabajando en empresas importantes en todo el país, inclusive en el extranjero. Entonces, es una carrera
que te permite encabezar o formar parte de cualquier empresa, porque independientemente del área de económico administrativa, pues puede ser que exportes o importes, pero no necesariamente te puedes desarrollar en eso, sino tienes las bases de todo lo que es la administración. A mí me gustaría invitar a los jóvenes para que revisen los planes de estudio, para que piensen bien lo que quieren estudiar. El área de económico administrativa ofrece muchísimas carreras muy interesantes. En mi caso, que yo elegí negocios internacionales, pues fue porque mi corazón me dijo que por ahí tenía que ser. Yo los invito a que estudien con toda pasión y son el futuro del país, así que estamos en sus manos y necesitamos pues a gente preparada para que encabece las empresas y las partes que tengan que ver con todo este tema de dirigir compañías o encabezar alguna otra institución. Es importante que estudien con toda la pasión que implica, ¿no? La gloriosa batalla de Puebla dio comienzo en la mañana del 5 de mayo y culminó hasta el anochecer. Pero para conocer un poco más a detalle los acontecimientos, veamos qué nos dice la maestra Cruz Mirón. Juárez nombra ya desde noviembre, desde 1861, al general Ignacio Zaragoza como encargado de defender al país, y es Zaragoza quien va a tratar de organizar un ejército, como hace un momento lo dije, poco disciplinado, ¿verdad? Con pocas armas, con cañones viejos. El primer enfrentamiento lo van a tener en Aculcingo. La intención es solo retrasar y permitir, porque solo es un contingente el que deja Zaragoza ahí. Él avanza hacia Puebla porque tiene que prepararse pues, para esperar a los franceses. Del 28 de abril, las tropas francesas siguen avanzando. Zaragoza llega, ya está el 3 de mayo. El 3 de mayo llega a Puebla, empieza a organizar en los fuertes de Loreto y Guadalupe a las tropas. Se decreta en un primer momento abandonar la ciudad, pero eso va a ser imposible porque los animales de carga han sido requisados por el ejército, los necesitan para transportar víveres, armas. La batalla propiamente empieza después de las 11, algunos dicen que cerca del mediodía empieza el enfrentamiento. Ellos intentan 3 veces tomar el fuerte de Guadalupe y el de Loreto, por supuesto, no lo logran, y lo que va a suceder es que a las 2 de la tarde hay una tormenta, un granizo, una lluvia típica de mayo en Puebla, y eso va también a dificultar el avance de las tropas francesas. Los mexicanos demostraron en ese momento la valentía y el arrojo que a los franceses les van a sorprender. Por supuesto, hablamos de un ejército que, si bien no está disciplinado, sabe lo importante que es defender al país en ese momento, porque es la batalla decisiva. El conflicto va a durar hasta las 7 de la noche y Zaragoza se dirige al presidente para decirle que bueno, las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Eso va a tener un profundo significado para Juárez. Se dice que en ese momento hay alegría en las casas, y lo que va a suceder, ojo, pese a esa alegría, no es que el ejército se retire totalmente ni se vaya del país, ¿no? El ejército francés lo único que va a hacer es replegarse. Se van a quedar en la ciudad de Puebla, y lo que van a hacer es duplicar el número de militares que posteriormente van a venir a México meses después y van a intervenir y van a instaurar una monarquía, o como lo conocemos, el Segundo Imperio Francés, a cargo de Maximiliano de Habsburgo. Los invito a conocer uno de los 1080 centros del Telebachillerato de Veracruz.
El municipio de Tatatila se localiza en la zona montañosa central del estado de Veracruz. Desde hace 25 años cuenta con un centro de telebachillerato y es la escuela de más alto nivel académico. Con una matrícula de más de 90 alumnos repartidos en 3 semestres, este centro imparte las paraescolares de cocina, electricidad, dibujo, además de ciencia y tecnología. En el terreno escolar se cultivan árboles de durazno, capulín e higo. La formación académica de los estudiantes está orientada para generar actividades que ayuden en su vida diaria. Otra actividad que genera competencias en los estudiantes es informática. El Centro de Telebachillerato Tatatila ofrece una educación integral, genera espacios para desarrollar expresiones artísticas y estimula la creatividad. Trabajo en equipo es lo que ha caracterizado al Centro de Telebachillerato Tatatila, el cual se ha convertido en un espacio para la convivencia y el desarrollo de los jóvenes de la región. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Tebaeb Oficial. Hasta aquí el segmento informativo. Regresamos en una hora. El Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo. Según la historia, esta fecha fue una iniciativa del periodista Rafael Alducín en 1922, que apoyaba la propuesta del entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, de dedicar un día a las madres. Nuestra gratitud y recuerdo a todas las mamás a quienes dirigimos las siguientes palabras. Mi nombre es Berenice Hernández Moreno, curso en el Telebachillerato de Aguadulce, en el 6º semestre, Grupo C. El día de hoy les vengo a recitar una bonita poesía titulada A mi madre, de Manuel Gutiérrez Nájera. Madre, madre, si supieras cuántas sombras de tristeza tengo aquí, si me oyeras y si vieras esta lucha que ya empieza para mí. Tú me has dicho que al que llora, Dios más ama, que es sublime consolar. Ven entonces, madre, y ora, si la fe siempre redime, ven a orar. De tus hijos, al que menos tu cariño merecía, soy quizás. Pero al ver cuál sufro y peno, has de amarme, madre mía, a mucho más. Te amo tanto, con tus manos quiero a veces estas sienes apretar. Ya no quiero sueños vanos. Ven, oh madre, que si vienes, vuelvo a amar. Solo madre, tu cariño nunca, nunca se ha apagado para mí. Yo te amaba desde niño, hoy la vida he conservado para ti. Muchas veces, cuando alguna pena oculta me devora sin piedad, yo me acuerdo de la cuna que meciste en la aurora de mi edad. Cuando vuelvo silencioso, aclinado bajo el pesle de mi cruz, tú me ves, me das un beso y en mi pecho tenebroso brota la luz. Ya no quiero los honores, quiero solo estar en calma. ¿Dónde estás? Solo busco tus amores. Quiero darte toda mi alma y mucho más.
Todo me ha dejado. En mi pecho la amargura descansó. Mis ensueños me han burlado. Tu amor solo por ventura nunca oyó. Tal vez, madre, delirante, sin saber ni lo que hacía o te ofendí. ¿Por qué, madre, en ese instante? ¿Por qué entonces, vida mía, no morí? Muchas penas te he causado, Madre Santa, con mi loca juventud. De rodillas a tu lado, hoy mi labio solo invoca la virtud. Yo he de ser el que sostenga, cariñoso, tu cansada ancianidad. Yo he de ser quien siempre venga a beber en tu mirada claridad. Si me muero, ya presiento que este mundo no muy tarde. En la lucha, aliento y a mi espíritu cobarde, dale fe. Nada tengo yo que darte, hasta el pecho se me salta de pasión. Solo, madre, para amarte, ya me falta corazón. Gracias. Tomar la decisión de tener un bebé es trascendental. Significa decidir que desde ese momento tu corazón empezará también a caminar fuera de tu cuerpo. ¿Qué es la comunicación digital? La comunicación digital hace referencia al intercambio de información y conocimiento a través de cualquier dispositivo electrónico. La comunicación digital actual no es lineal, sino multinivel y multicanal, ya que con los avances tecnológicos permite que los usuarios puedan relacionarse por diferentes vías y canales en tiempo real y simultáneamente. Las redes sociales son un claro ejemplo de comunicación digital. Uno de los beneficios más grandes y preciados de este tipo de comunicación es que tanto personas como empresas pueden interactuar sin barreras geográficas con usuarios de todo el mundo, lo que permite una comunicación inmediata y eficaz con su audiencia. Casi 5.000 millones de personas, equivalente al 63% de habitantes en todo el mundo, son usuarios de Internet, por lo que la comunicación digital es parte de la vida cotidiana y es de vital importancia para mantenerse a la vanguardia en los tiempos actuales. Otras ventajas de la comunicación digital sobre la comunicación tradicional son su rapidez, rentabilidad y comodidad. También permite una comunicación más personal e íntima, ya que puede resultar más sencillo incluso expresar emociones y sentimientos a través de estos canales de comunicación. Disminuye los costos de marketing. La comunicación digital es una excelente herramienta de marketing más asequible que la publicidad tradicional. Los canales digitales facilitan el diseño y el lanzamiento de campañas al tiempo que aumentan el alcance. Esto debido al número de usuarios que hacen uso de las diferentes herramientas disponibles. Transmisión de información multimedia. La comunicación digital ofrece la posibilidad de transmitir contenidos multimedia, imágenes, video o audio, lo que permite, por ejemplo, al sector empresarial a potenciar su mensaje y captar de manera eficiente la atención del público al cual se quiere llegar. También, este tipo de contenido es más probable que se comparta, lo que puede ayudar a aumentar la visibilidad y el alcance.
muy grato saber que continúan en esta emisión de la Barra Sabatina, que también pueden seguir a través de la página www.tvmas.mx. Junto con el Día de las Madres, hoy recordamos el Día Mundial del Lupus para crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad crónica y grave que afecta a muchas personas en el mundo y la importancia de su atención para brindar una mejor calidad de vida. En esta significativa fecha del 10 de mayo, reconocemos la labor de especialistas y mamás que están al pendiente de la salud desde la niñez, como nos lo platica Yuriana Alvarado Sánchez, psicóloga especialista en atención a infantes y adolescentes, que nos platica sobre el acompañamiento psicológico en niños y niñas. Todos tenemos y manejamos unas emociones y de repente hemos aprendido a manejarlas y a controlarlas, pero no siempre lo supimos hacer. ¿Qué pasa? Que hay una etapa en la infancia que es del primer año a los 4 años aproximadamente, en donde si no lo aprendemos se empieza a desregularizar. ¿Y qué pasa? Son picos de mucha emocionalidad que no se pueden controlar y que no se pueden aprender, y eso nos generan a lo mejor conductas indeseables. Principalmente es por la no realización del deseo en turno. Quiere jugar, pero hay que comer. Entonces va a priorizar de lo que tenga más ganas. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Simplemente que no se sabe elegir cómo responder a ese deseo. Entonces responde con el enojo, con la frustración. No sé si les ha pasado que van al supermercado con un niño, quiere que le compren algo. Bueno, a lo mejor eso pasaba antes. Ahora nos damos más cuenta con quieren el iPad, quieren el teléfono y lo quieren todo el tiempo. Creo que son cosas que los mantienen entretenidos. Quieren muchísimo, 1, la atención, y 2, estar entretenidos en algo y estar acompañados. Vamos a pensar en esta pirámide de las necesidades básicas. En las infancias no son capaces de identificar las más necesarias. Es muy importante dormir, pero también es importante jugar, pero también es importante dibujar y al mismo tiempo satisfacer el hambre que me está dando. Y eso se va a ver reflejado en una conducta al final. Es bien importante poderlo diferenciar de otras cosas, porque el acompañamiento psicológico lo puede hacer cualquier persona que tenga la especialidad o que tenga la licenciatura en psicología, pero no necesariamente especificarse en algo clínico. Por ejemplo, puede haber acompañamiento psicológico escolar o de primeros auxilios psicológicos. El acompañamiento psicológico pues simplemente es algún profesional de la salud mental que está a un lado de la persona que va a requerir algún tipo de servicio. De entrada tiene que ser alguien que haya estudiado psicología. Después tenemos que saber que niños, niñas y adolescentes son un grupo muy específico, o sea, un grupo etario que va a presentar características y esta persona tiene que tener una especialización en ello. A lo mejor no necesariamente una maestría o estudios de doctorado, pero sí alguien que se ha preparado en este grupo y con el corte clínico. Y sí es muy importante que esto esté muy en claro porque la manera en la que se aborda es importante para la atención. Una terapia va enfocada mucho más a atender un problema. Por eso las terapias son de corte clínico. Un acompañamiento psicológico no necesariamente. Como lo mencionaba, puede ser que tengamos un psicólogo en la escuela, pero simplemente se dedique a problemas específicos en la educación. En cambio, una terapia nos va a hablar o nos va a hacer abordar a este pacientito como alguien que nos está presentando una situación que puede derivarse a un problema y entonces hay que atenderla. La emergencia es la diferencia. Es algo que se ha pensado mucho desde el adultocentrismo. La manera en la que los niños se expresan está bien y está bien dejarlos hasta donde ellos puedan hacerlo. ¿Qué pasa ahí? El problema siempre deviene de los adultos, las adultas que estamos alrededor de ellos, que somos quienes no podemos entender por qué está sucediendo de esa forma. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que dejarlos hasta donde ellos quieran y puedan.
La manera en la que se interviene o se atiende es ahí lo importante, porque ¿quiénes son los adultos que tenemos que tener la capacidad de atender esto? Los acompañantes de este niño o niña. Ellos tienen que expresarlo libremente todo el tiempo. A mí me parece muy importante que el acompañamiento psicológico debe estar siendo constante. Lo tenemos en las escuelas, pero papás y mamás a lo mejor suelen relegarlo y hacerse cargo, pero cuando hay una situación, entonces ya acudimos. ¿Qué pasa en ese sitio? Yo siento que es importante hacerlo constantemente, sin embargo, ya en una situación más específica, sí vamos a requerir un especialista en la conducta y mucho más en las infancias, cuando se nos sale de control, cuando a lo mejor este tipo de episodios o estos picos son muy constantes o duran muchísimo. ¿A qué me refiero con mucho? A lo mejor más de 20 minutos llorando, 20 minutos autolesionándose. Lo podemos medir en la cantidad de daño que se pueden provocar a sí mismos como en el tiempo. Como especialista en niños, niñas y adolescentes te puedo decir que si yo quiero trabajar con un niño o una niña, tengo que saber qué hay en casa, cómo son sus horarios, a qué hora duerme, qué come. Entonces, hacer una especie de investigación exhaustiva de a quién tengo enfrente. Conocer que es una persona, sí, pero con características que alguien de 5 años tiene, sin tener que llevarlo a pensarlo distinto. Entonces, tengo que hacer una investigación de primera instancia. Después, una intervención. Ya que tengo estos datos de la investigación, yo puedo decir, ok, de acuerdo a lo que me ha arrojado, yo voy a hacer un plan de implementación de intervención. ¿Qué es esto? Puede ser una terapia psicológica, pueden ser actividades con otros niños o niñas. Creo que dependiendo del tema que tengamos sobre la mesa es cómo vamos a actuar. Por eso debe ser una atención muy personalizada. Pues fíjate que he reflexionado mucho acerca de la importancia de atender infancias y me gustaría mucho que se pudiera visibilizar todavía más. Creo que está muy cerrado el atender a un niño solamente cuando hay un problema. Entonces me gustaría que forme parte de la cultura actual, que tiene que haber este acompañamiento psicológico y que echen mano de todas las asociaciones civiles, los profesionales de la salud, las instituciones públicas también, para que podamos estar más en coordinación, escuelas, psicólogos particulares, pero al mismo tiempo también que incluya el involucramiento de las familias.
Las emociones o sentimientos son muy importantes en nuestra vida porque reflejan nuestro mundo interno. Nos informan de cómo vivimos en nuestro interior, lo que sucede a nuestro alrededor. Esto nos permite conocernos mejor y satisfacer nuestras necesidades y deseos y entender muchas de nuestras conductas. ¿Qué son las emociones? Las emociones se podrían definir como las reacciones o respuestas psicobiológicas, cognitivas, fisiológicas y motoras a ciertos estímulos producidos por un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo, con el resultado de establecer o potenciar una conducta apropiada, supervivencia y relaciones sociales, a los desafíos del medio ambiente de los que somos conscientes por medio de sensaciones objetivas. Se pueden distinguir varias fases o componentes en su producción. Recepción del estímulo, que desencadena el proceso, objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo. Reacción psicobiológica o expresión del sentimiento. Se producen 3 tipos de reacciones. Sobre la cognición. Las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas y respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Sobre la fisiología. Las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo, en especial el simpático, y la del sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para un comportamiento más efectivo. Sobre la conducta. Las emociones sirven para establecer un comportamiento adecuado a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Percepción de la emoción. Sentimientos emocionales. Los sentimientos emocionales aparecen con la percepción de lo que nuestro cuerpo hace mientras se manifiesta la emoción, junto con percepciones del estado de nuestra mente durante ese mismo periodo de tiempo. Teoría fisiológica de las emociones. La teoría establece que, como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas: aceleración cardiorrespiratoria, lagrimeo, tensión muscular, a partir de las cuales se crean las emociones. La teoría de James Lange es una hipótesis sobre el origen, la naturaleza y la transmisión de las emociones. La teoría fue propuesta por William James y Carl Lange simultáneamente en 1884, pero de forma independiente. La teoría de James Lange propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan emociones, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. Lange incluso llegó a afirmar que los cambios vasomotores eran las emociones. Básicamente, esta teoría se oponía a la idea proveniente del sentido común, en donde la percepción conllevaba una emoción y ésta provocaba una reacción fisiológica. Tanto James como Lange proponían un modelo en el que la reacción fisiológica ante el estímulo era la que provocaba la emoción. No lloro porque tengo pena, sino que tengo pena porque lloro. Un ejemplo clásico de James es el del oso. El sentido común nos dice que el ver un oso provoca miedo,
lo cual nos impulsa a correr. James dice que la respuesta adecuada ante un oso es correr, lo cual impulsa a sentir miedo. La solución que James ofreció para la secuencia estímulo-sentimiento fue que el feedback, que es otro nombre con el que se le conoce a esta teoría de las respuestas, determina el sentimiento, debido a que emociones diferentes tienen respuestas diferentes. El feedback hacia el cerebro será diferente y, según James, eso justifica el modo en que nos sentimos en tales situaciones. Estímulo, respuesta, feedback, sentimiento. Un estímulo externo, como ver un oso, es percibido por las zonas sensoriales de la corteza cerebral. A través de la corteza motora se controlan las respuestas como huir. Las sensaciones producidas por las respuestas regresan a la corteza cerebral donde se perciben. La percepción de las sensaciones físicas asociadas a... El próximo 12 de mayo recordaremos el Día Internacional de la Enfermería para rendir homenaje y reconocimiento a todas las enfermeras y enfermeros por el aporte que brindan a la sociedad. Estos profesionales son un pilar fundamental dentro del sistema de salud. Su compromiso y dedicación se ven reflejados diariamente en la atención y cuidados que brindan a los pacientes, sin distinciones. La Organización Mundial de la Salud destaca la labor de las enfermeras y enfermeros por su participación en el bienestar y salud de las personas. Entre los egresados de nuestro subsistema hay licenciados en enfermería que nos enorgullecen con su desempeño profesional. Tercera etapa del proceso administrativo es la dirección, la cual forma parte de la fase dinámica o práctica de dicho proceso. Esto debido a la interactividad que existe entre las personas y miembros de un equipo de trabajo y su gerente. La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la comunicación, motivación y la supervisión. Dentro del proceso administrativo, esta etapa se plantea las siguientes preguntas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Ambas con el fin de conocer cómo se van a ejecutar en los planes y fungir como guía de los mismos. ¿Por qué es importante la dirección en una empresa? Veamos. Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. A través de ella, se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, en la productividad. Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización y en la eficacia de los sistemas de control. A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. Es importante saber que la dirección tiene una serie de pasos: toma de decisiones, integración, comunicación, motivación y supervisión.
Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Toma de decisiones. Es el proceso en donde se elige un curso de acción entre varias alternativas, como definir el problema, analizarlo y evaluar alternativas. Por su parte, la integración se refiere a homogeneizar las actividades considerando la capacitación de las personas. Comprende recursos materiales y humanos. Estos últimos son los más importantes para la ejecución: reclutamiento, selección, introducción o inducción y capacitación o desarrollo. El tercer paso en la dirección es la comunicación. Incluye el proceso de intercambio de información entre un emisor utilizando un canal y un mensaje llegando a un receptor y consecuentemente con una retroalimentación. La comunicación en una empresa comprende múltiples interacciones que abarcan desde conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más complicados. El cuarto paso es la motivación y es la labor más importante y compleja de la dirección, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados. Finalmente, el quinto paso, la supervisión, que consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. El liderazgo o supervisión es de gran importancia para la empresa, ya que, mediante este, se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para lograr los objetivos. Por otro lado, la dirección se rige bajo ciertos principios. Primer principio, armonía del objetivo. Los objetivos de todos los departamentos y secciones deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. Segundo principio, impersonalidad del mando. Se refiere a que la autoridad y su ejercicio surgen como una necesidad de la organización por obtener ciertos resultados. Tercer principio de la supervisión directa. Es el apoyo prestado del supervisor y sus colaboradores durante la ejecución de los planes, para que estos últimos trabajen con mayor eficiencia. Cuarto principio de la vía jerárquica. Postula el respeto a los canales de comunicación y líneas de autoridades establecidas en la organización formal. Quinto principio de la resolución del conflicto. Se deben resolver los problemas en cuanto aparezcan para evitar que se desarrollen y causen problemas colaterales. Sexto principio de aprovechamiento del conflicto. Proporcionan indicios de que algo está funcionando mal, pero se pueden establecer opciones para aprovecharlos y que no se salgan de control. Después de haber analizado la etapa de dirección, te habrás percatado que te será de mucha utilidad para complementar tu proyecto de investigación. No olvides que tienes que recurrir a tu guía didáctica y a tu profesor. Por último, comentaremos que la dirección es importante porque pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. Su calidad refleja el logro de los objetivos y, a través de ella, se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. ¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos? El próximo 15 de mayo también se celebra el Día Internacional de la Familia, cuyo objetivo es crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, niñas y jóvenes. En esta fecha resaltamos la importante labor de los padres de familia en la formación de nuestro alumnado para superarse académica y personalmente, conjuntando esfuerzos con los docentes de nuestros centros. Parte de nuestro diario labor te mostramos en las siguientes notas. Nuevamente les presentamos las noticias del sector educativo. El
El Centro de Telebachillerato La Orduña fue el piloto para mostrar la técnica de literacidad corporal. La batalla del 5 de mayo en Puebla es un episodio glorioso de nuestra historia. Hoy conoceremos uno de los 1080 centros de telebachillerato. Uno de los episodios más gloriosos de la historia de nuestro país fue la batalla del 5 de mayo, donde el ejército de Oriente derrotó a las tropas invasoras de Napoleón III. Pero para conocer las causas de este conflicto, escuchemos a la historiadora Virginia Cruz Mirón. Cuando finalmente termina la Guerra de Reforma y Juárez logra llegar a la Ciudad de México e instalar su gobierno, tiene una situación muy adversa por esa crisis derivada de la guerra. Había dos bandos muy divididos, interesados en conformar un proyecto de nación muy diferente. Por un lado tenemos a los conservadores y por el otro lado tenemos a los liberales. Y una de las primeras preocupaciones es el pago de la deuda externa. Una deuda externa que se le debía principalmente a Inglaterra, a Francia y España. La deuda se había vuelto impagable. De tal manera que Juárez se ve obligado en 1861 a decretar la suspensión del pago de la deuda para atender problemas internos. Esto va a dar pie entonces a que estas potencias se reúnan a finales de 1861 en Londres y ellos van a acordar, bueno, primero que no están de acuerdo, como lo decía hace un momento, en la medida de la suspensión de la deuda, que vengan los ministros a ver qué está sucediendo en México y a tratar de hacerle pagar esta deuda a México. En medio de este conflicto, Juárez también no ha logrado pacificar al país. Esos conservadores, aun cuando están derrotados, hay un grupo que está decidido a intervenir en Europa y tratar de negociar con Napoleón III para convencerlo de traer o un monarca al país o nombrar dentro de este grupo de conservadores a un presidente, por supuesto, conservador. En marzo van a llegar las primeras tropas y se van a apostar en el puerto de Veracruz. Ante este acontecimiento, Juárez va a tratar de enviar a un personaje muy importante que es ministro de Relaciones Exteriores, es Manuel Doblado, en el pueblo llamado La Soledad. Hoy se llama Soledad de Doblado precisamente por este personaje, para que él vaya y trate de negociar con estas personas el pago de la deuda. La importancia de los tratados de La Soledad radica en que primero se reconoce la legitimidad del gobierno de Juárez, que es importantísimo en medio de la división política que tiene el país, y en esta negociación tanto España como Inglaterra van a aceptar retirarse. Sin embargo, Francia no. Y eso va a marcar el punto de un conflicto donde visiblemente Napoleón III está dispuesto a intervenir en México y, por supuesto, instaurar una monarquía. A raíz de la pandemia han surgido nuevas investigaciones para incentivar a los jóvenes a leer y escribir, utilizando el cuerpo en movimiento. El Centro La Orduña de la Zona de Supervisión Jalapa-C trabajó con esta nueva estrategia. Veamos. Alumnos del Telebachillerato La Orduña participaron en el programa piloto Literacidad Corporal, la cual consiste en movimientos y experiencia en común de narración corporal. Entonces es una invitación para mirar nuestro cuerpo, entender que desde nuestro cuerpo suceden muchas formas de leer, escribir y narrar, y pues valorar el proceso. No nos interesa tanto el producto que se muestre, sino cómo llegamos a ese proceso después de 3 largas jornadas de trabajo en donde primero ellos no se movían nada, no se relacionaban entre sí, y cómo hemos ido viendo evolución sobre todo en la cuestión psicoemocional. La encargada del programa piloto Experiencia Corporal Común de Narración a través del Laboratorio Eduartístico de la UAC Humanidades comentó que los estudiantes pasan mucho tiempo estáticos sin lograr hacer conexión
con partes importantes del cuerpo. Hemos creído que tener un cuerpo quieto, estático, podía ser mejor para adquirir la lectura y la escritura que un cuerpo en movimiento. Y ahora las nuevas investigaciones, la nueva tendencia también a raíz de la pandemia es invitarlos a moverse, empezar a leer a nuestros alumnos cuando los vemos cansados, cuando están resistentes, y aún así les damos carga académica. Es muy poco probable que suceda el aprendizaje, ¿no? Entonces, más que nada, esa invitación a complementar nuestras actividades tomando en consideración al cuerpo. La idea de este programa es motivar a los alumnos a mover sus cuerpos y dejar el sedentarismo. Y tiene la finalidad de darles cierta orientación artística a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades y socioafectivas, emocionales y demás a través del arte. Digamos que la parte que me toca a mí o que me corresponde a mí tiene que ver con la parte visual, que es el trabajo que realizamos con los chicos. Una vez que la doctora realizó una dinámica con el cuerpo y el movimiento, a mí me toca la parte, digamos, de la parte visual y plástica, para que los chicos puedan de alguna manera integrar sus expresiones y sus pensamientos a partir de la plástica. El programa piloto presentado a los alumnos del Telebachillerato La Orduña logró que los 54 estudiantes pudieran mover sus cuerpos por una hora, utilizando como herramientas cajas de cartón. ¿Conoces la carrera de Negocios Internacionales? El licenciado José David González nos hablará acerca de esta profesión. Vamos a ver la información. Estudié Negocios Internacionales porque en aquella época yo estaba cursando áreas administrativas, en el área de económico-administrativa, y fue una carrera que me llamó mucho la atención. Estaba muy de moda el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces me gustó mucho el plan de estudios y decidí estudiar esa carrera. La carrera de Negocios Internacionales en el estado de Veracruz cobra una relevante importancia debido a que tenemos uno de los puertos marítimos más importantes del país, como lo es el puerto de Veracruz, también el puerto de Tuxpan. Hay muchos productos que llegan al país y que salen a otros continentes desde nuestro estado, y la verdad es un campo laboral, independientemente de el gusto que tengas por hacer negocios internacionales, pues tenemos esta facilidad de que aquí están estos dos puertos. El haber estudiado negocios internacionales me dio las bases para encontrar otras ramas en el área de económico-administrativa, donde a mí me gustó mucho la mercadotecnia, el tema comercial, y eso me permitió trabajar en varias empresas del país. Yo soy jalapeño, tuve la oportunidad de trabajar en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, gracias a las bases que me dio mi universidad, con todo lo que tiene que ver con negocios, con el área administrativa. Entonces, hay muchos veracruzanos que están trabajando en empresas importantes en todo el país, inclusive en el extranjero. Entonces, es una carrera que te permite encabezar o formar parte de cualquier empresa, porque independientemente del área de económico-administrativa, pues puede ser que exportes o importes, pero no necesariamente te puedes desarrollar en eso, sino tienes las bases de todo lo que es la administración. A mí me gustaría invitar a los jóvenes para que revisen los planes de estudio, para que piensen bien lo que quieren estudiar. El área de económico-administrativa ofrece muchísimas carreras muy interesantes. En mi caso, que yo elegí negocios internacionales, pues fue porque mi corazón me dijo que por ahí tenía que ser. Yo los invito a que estudien con toda pasión, y son el futuro del país, así que estamos en sus manos y necesitamos pues a gente preparada para que encabece
las empresas y las partes que tengan que ver con todo este tema de dirigir compañías o encabezar alguna otra institución. Es importante que estudien con toda la pasión que implica, ¿no? La gloriosa batalla de Puebla dio comienzo en la mañana del 5 de mayo y culminó hasta el anochecer. Pero para conocer un poco más a detalle los acontecimientos, veamos qué nos dice la maestra Cruz Mirón. Juárez nombra ya desde noviembre, desde 1861, al general Ignacio Zaragoza como encargado de defender al país, y es Zaragoza quien va a tratar de organizar un ejército, como hace un momento lo dije, poco disciplinado, ¿verdad? Con pocas armas, con cañones viejos. El primer enfrentamiento lo van a tener en Aculcingo. La intención es solo retrasar y permitir, porque solo es un contingente el que deja Zaragoza ahí. Él avanza hacia Puebla porque tiene que prepararse para esperar a los franceses. Del 28 de abril, las tropas francesas siguen avanzando. Zaragoza llega, ya está el 3 de mayo. El 3 de mayo llega a Puebla, empieza a organizar en los fuertes de Loreto y Guadalupe a las tropas. Se decreta en un primer momento abandonar la ciudad, pero eso va a ser imposible porque los animales de carga han sido requisados por el ejército, los necesitan para transportar víveres, armas. La batalla propiamente empieza después de las 11, algunos dicen que cerca del mediodía empieza el enfrentamiento. Ellos intentan 3 veces tomar el fuerte de Guadalupe y el de Loreto, por supuesto, no lo logran, y lo que va a suceder es que a las 2 de la tarde hay una tormenta, un granizo, una lluvia típica de mayo en Puebla, y eso va también a dificultar el avance de las tropas francesas. Los mexicanos demostraron en ese momento la valentía y el arrojo que a los franceses les van a sorprender. Por supuesto, hablamos de un ejército que, si bien no está disciplinado, sabe lo importante que es defender al país en ese momento, porque es la batalla decisiva. El conflicto va a durar hasta las 7 de la noche y Zaragoza se dirige al presidente para decirle que, bueno, las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Eso va a tener un profundo significado para Juárez. Se dice que en ese momento hay alegría en las casas, y lo que va a suceder, ojo, pese a esa alegría, no es que el ejército se retire totalmente ni se vaya del país, ¿no? El ejército francés lo único que va a hacer es replegarse. Se van a quedar en la ciudad de Puebla, y lo que van a hacer es duplicar el número de militares que posteriormente van a venir a México meses después y van a intervenir y van a instaurar una monarquía, o como lo conocemos, el Segundo Imperio Francés, a cargo de Maximiliano de Habsburgo. Los invito a conocer uno de los 1080 centros del Telebachillerato de Veracruz. El municipio de Tatatila se localiza en la zona montañosa central del estado de Veracruz. Desde hace 25 años cuenta con un centro de telebachillerato y es la escuela de más alto nivel académico. Con una matrícula de más de 90 alumnos repartidos en 3 semestres, este centro imparte las paraescolares de cocina, electricidad, dibujo, además de ciencia y tecnología. En el terreno escolar se cultivan árboles de durazno, capulín e higo. La formación académica de los estudiantes está orientada para generar actividades que ayuden en su vida diaria. Otra actividad que genera competencias en los estudiantes es informática. El Centro de Telebachillerato Tatatila ofrece una educación integral, genera espacios para desarrollar expresiones artísticas y estimula la creatividad.
trabajo en equipo es lo que ha caracterizado al Centro de Telebachillerato Tatatila, el cual se ha convertido en un espacio para la convivencia y el desarrollo de los jóvenes de la región. De esta manera concluimos el segmento informativo, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Tebaev Oficial. A nombre de todo el equipo de producción, agradecemos su compañía y les invito para que sigan aquí en la Barra Sabatina. En una empresa, la administración del efectivo es un medio a través del cual se puede determinar su crecimiento, su permanencia o su cierre. Por ello, es importante conocer de dónde proviene el efectivo. Existen 3 formas por las que se genera el flujo de efectivo: por su operación, por su inversión, por su financiamiento. Derivadas de su operación, encontramos movimientos de efectivo por compras y ventas al contado, ventas a crédito, pago por sueldos, pago por gastos de operación, pago de impuestos y pago de mercancías. En el caso de los movimientos de inversión se encuentran la compraventa de activos, la adquisición de terrenos y la compra de acciones. Finalmente, también se generan movimientos de efectivo por los financiamientos, tales como créditos a corto y largo plazo, pago de dividendos, préstamos. Con base en lo anterior y considerando que los estados financieros deben ser útiles en la toma de decisiones, en este caso, para evaluar la liquidez en una empresa, surge el estado de flujo de efectivo. Es un estado cuyo propósito es mostrar el movimiento de efectivo que se genera en la dinámica de operaciones de una empresa, evaluando el comportamiento de actividades de operación, inversión y financiamiento, reflejando los parámetros de liquidez de una manera objetiva para la futura toma de decisiones. Esto significa que por medio de las cifras que muestre el estado de flujo de efectivo, conoceremos si la empresa tiene la capacidad suficiente para satisfacer sus compromisos de efectivo en un corto plazo. Te invito a conocer cómo se integra el estado de flujo de efectivo. Estos son los elementos que debe contener un estado de flujo de efectivo. Observa la imagen: nombre de la empresa, indicación del estado, saldo inicial del periodo, entradas de efectivo, salidas de efectivo, obtención del flujo neto de efectivo. Ahora que ya conoces los elementos, veremos su elaboración. Iniciaremos por colocar el saldo inicial, sumándole el importe de las entradas de efectivo por operación, financiamiento e inversión. Por otra parte, se realiza la sumatoria de las salidas de efectivo y se anota su total. Finalmente, se realiza la determinación del flujo neto de efectivo, el cual se calcula con la siguiente fórmula: saldo inicial de efectivo más entradas de efectivo menos salidas de efectivo igual a flujo de efectivo, excedente o faltante. Aplicado a este ejemplo, quedaría como sigue:
Observa cómo el total de las entradas de efectivo es mayor que el total de las salidas. Por lo tanto, el importe del flujo neto de efectivo resulta excedente y al mismo tiempo favorable para la empresa. Esto debido a que le brinda liquidez, lo cual le permite hacer frente a cualquier circunstancia que se le presente. Nuestra comunidad tebana celebra el Día de las Madres, en el que reconocemos la incansable labor de mujeres que con tanta entrega a sus familias e hijos son las formadoras y pilares en los hogares de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, a quienes aún siendo adultos guían con su sabiduría y entrega amorosa. Nuestra gratitud a ellas. Concluimos esta emisión de la Barra Sabatina conmemorativa del Día de las Madres y Día del Maestro. A nombre de la Dirección General de Telebachillerato, agradezco su compañía y participación, lo mismo que el trabajo de todos los que intervienen en la realización de este programa. Externamos nuestra felicitación a todas las mujeres que tienen la dicha de ser mamás. Agradecemos y valoramos todos sus esfuerzos, especialmente en la formación de sus hijos. Manifestamos también nuestro reconocimiento y felicitación a todos los maestros, especialmente a los más de 4,000 docentes que están frente a grupo en los centros de telebachillerato, además de quienes realizan trabajos en oficina. Nuestra felicitación a todos ellos, deseándoles continuar con esta noble labor a favor de la juventud veracruzana. Finalmente, nuestra gratitud a quienes favorecieron nuestra presencia en este bello jardín botánico Francisco Javier Clavijero, invitándoles a conocerlo. Y también a TV+, que nos permite, mediante su señal, llegar a todos ustedes. Deseándoles excelente tarde, me despido. Mi nombre es Rosana Portilla y les espero la próxima semana.